Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, ¿qué tal? Qué placer volverlos a enviarles un saludo en este día. Oigan, rápidamente les pongo en el contexto para no tardar. Quiero que este podcast cada vez sea más corto, ¿no? Más sintetizado. Lo voy a intentar. Eh, el siguiente podcast es un poco muy alejado de lo que hemos hecho, ¿no? Si has seguido conmigo lo que hemos hecho, te darás cuenta de que la semana pasada todos los días estuvimos subiendo un podcast diario acerca de lo que fue la Semana Mayor, que fue de de mucha bendición, y fue muy grande el gozo que tuvimos en hacer este podcast. El día de ayer empezamos lo que hemos denominado poemas para el poeta. Y nos ha ido muy bien, las críticas han ido bastante bien. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, y eso es pues por el motivo por el cual seguimos aquí, ¿no? Hay que seguir perseverando. Pero muchachos, hace una semana exactamente recibí una invitación de parte de un grupo cultural de Ocosocuautla, Chiapas, a quienes mando un saludo a todos ellos si me escuchan, y que realmente este podcast es creado para ellos, para poder contribuir un poquito a este proyecto. Recibí una invitación de parte de un amigo, Daniel, Dani Díaz, gran profesor, gran doctor, para que pudiésemos trabajar y en base a lo que hemos leído de Gramsci, pudiera contribuir acerca de lo que es la Gramsci y la religión, o los escritos de Gramsci acerca de la religión. Y bueno, me parece que es un proyecto sumamente ambicioso, es muy complejo, y lo voy a intentar en unos pocos minutos. Voy a tratar de sintetizar lo máximo que pueda para contribuir a ese proyecto, ¿no?, de Cultural Chiapas. Rápidamente les comento quién es Gramsci. El gran Gramsci fue un teórico, ya estoy con eso de teólogo, ya basta. Fue un teórico italiano, ¿no? Del siglo pasado. De hecho, él fallece en 1938, justamente en este transcurso de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, víctima del fascismo de Mussolini. Fue el secretario del Partido Comunista Italiano, redactor del Nuevo Orden, de otras revistas de tinte socialistas allá en Italia durante su vida, ¿no? Un gran filósofo, un gran profesor, fue un periodista asiduo, fue alguien que estuvo redactando toda su vida. De hecho, se cree, porque podemos dividir sus escritos de 1917 a 1923 más o menos, ¿no? Y de 1926 a 1938, el año que muere, es la segunda etapa, ¿no? Y en esta segunda etapa es donde tenemos los famosos cuadernos de la cárcel, ¿no? Que es donde se sintetiza. De hecho, se cree que hay aproximadamente 50 libretas llenas de pensamientos, temas y demás. Gramsci es realmente una figura y se mete en todo, le interesa todo. Habla de la cultura en su máximo esplendor, habla de la educación, habla acerca de la política, habla acerca de la filosofía, habla acerca de la belleza, del arte, hasta de cocina. Todas estas cosas son parte del acervo, del archivo de Gramsci, que es muy amplio y muy padre. Una invitación enorme a que todos leamos a Gramsci, o al menos conozcamos un poquito de este personaje que me parece muy interesante. Bueno, Gramsci y la religión. ¿Qué realmente pensaba Gramsci con la religión? ¿Cuál era el pensamiento que tenía Gramsci con la religión? Mira, es muy complejo hablar acerca de este tema porque no existe una sola medida, ¿no? O sea, no existe algo neutral acerca de Gramsci. Para él la religión va a ser la extensión de esa necesidad que el ser humano tiene acerca de la guianza de su espíritu. Para él no había solamente una manera. De hecho, la religión para él es una manera de encauzar los pensamientos del ser humano en un fin común, para que ese fin común solamente llegue a persuadir o llegue a impactar en una población en común, ¿no? O específica, mejor dicho. Y eso es lo que él detestaba mucho. De hecho, puedes encontrar en sus escritos una gran cantidad de comentarios muy fuertes y pesados hacia la Iglesia Católica. Vas a encontrar un texto que se va a llamar Religión, Política y Pensamiento Socialista. Ese texto está en los cuadernos de la cárcel, en el donde dice que la Iglesia Católica es el pilar de que el hombre se mantenga en su primitiva filosofía. Es muy crítico, pero curiosamente Gramsci si es antirreligioso, él no es anticristiano o ateo.
no se encapsula en esos pensamientos. Él no habla en contra de Dios, no habla en contra de las formas de pensamiento cristianas. Él, al contrario, puedes encontrar en el texto de 1937 más o menos este texto muy acabado, materialismo histórico, ¿no? En la página 86-87 él va a mencionar como ejemplo máximo a la religión, a los cristianos, al cristianismo primitivo que se relata en el libro de los Hechos, y no va a ser el único. De hecho, mucho antes de él, Engels, en la revisión del manifiesto comunista de 1887, él va a hacer una revisión muy exhaustiva acerca de lo que significa el ejemplo de la iglesia primitiva cristiana, ¿no? Es una comunidad que llegan a un fin específico, pero ese fin específico no es otro sino el de incorporar a las clases subalternas, incorporar a los marginados, incorporar a esas personas que no tenían voz ni voto en la participación religiosa, política y política. Obviamente Gramsci encapsula a la religión como un pensamiento también político, con fines o lucros políticos, que en cierta forma tiene razón, la religión, pero el cristianismo no es eso. Él habla muy poco de otras religiones, de hecho. No profundiza, por ejemplo, en el maoísmo, no profundiza en el hinduismo, no profundiza en el budismo, porque para él esas religiones orientales las toma incluso como modelos. Él dice de que esos pensamientos orientales van incluidos o van impulsados más hacia la persecución del autocontrol, del dominio propio que el ser humano debe tener, o sea, esa conexión espiritual que debe tener el ser humano consigo mismo, ¿no? Y por eso no va a hablar tanto de esas religiones orientales, pero va a hablar mucho acerca del cristianismo y muchísimo más de las religiones como parte de un control mental o de un dominio mental que hay que destruir, ¿no? Según Gramsci. Además, algo bien interesante, él tomaba una plataforma muy interesante. Cuando él hablaba acerca del popus, del pueblo, sea desde la cuestión de la teoría de la praxis, que él va a perseguir mucho tiempo, me gustaría platicarte, pero me voy a extender demasiado. Él, cuando tomaba la cuestión de la praxis, tomaba al pueblo como parte o como la participación máxima de esta práctica, ¿no? Entonces según él, hay que analizar las cosas desde el plano social, de la sociología, ¿no? Es la atmósfera, es como que el terreno en el cual tenemos que empezar a desmenuzar, ¿no? Ese es el principal elemento, la sociología. Y al contrario de otros pensamientos, como por ejemplo Freud, o el mismísimo Nietzsche u otras personas, él no toma la filosofía y la política para aterrizar en la sociología, sino por el contrario, él toma la sociología, o sea, lo que está pasando en el ambiente, lo que está pasando en la circunstancia del pueblo, lo que está pasando en la cotidianidad, y a partir de eso reduce los acontecimientos políticos filosóficos, no al revés. Entonces eso es como muy innovador, ¿no? Además de que él incluye mucho en su filosofía algo que se llama sentido común, algo que los historiadores y los filósofos y tantas ramas de las ciencias humanistas no tienen, un sentido común. Él dice, no podemos crear más pensamientos, estamos saturados de pensamientos. Lo que tenemos que hacer es analizar lo que se ha escrito y practicarlo y sintetizarlo de alguna manera para poder aterrizarlo en nuestro contexto, ¿no? En el mismo texto de materialismo histórico, vas a encontrar que él va a comentar lo siguiente: la filosofía de la praxis presupone todo este pasado cultural. El Renacimiento, la Reforma, la filosofía alemana, la Revolución Francesa, el calvinismo, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico, el historicismo, cualquier concepción moderna de la vida. La filosofía de la praxis es la culminación de todo esto y está en movimiento de una forma intelectual y moral. Él tiene mucho esa hambre como de inyectar más hacia la filosofía, una cuestión que dialécticamente puede interpretarse como una praxis, ¿no? Pasar de este discurso muy político y filosófico a un discurso bastante práctico, que eso es lo que me imagino, o para mí supongo que es una de las cuestiones más interesantes de Gramsci. Entonces, en resumen, no hay ateísmo en el pensamiento gramsciano, no hay antiteísmo,
no hay un pensamiento, pero sí hay mucha antirreligiosidad ahí. Y me parece muy interesante analizarlo desde esta concepción, ¿no? Y sobre todo en algo, de que él veía todos estos movimientos en Hegel, la Reforma, el Calvino, desembocarlos en un pensamiento. Para él, todas las reformas, y sobre todo la Reforma protestante de Lutero, es un parteaguas porque nos va a permitir analizar a la luz de la historia cómo esta sociedad marginada puede incorporarse, a pesar de que las enseñanzas de Jesús fueron eso, ¿no? Emancipar, abrir el camino, darle prioridad a estas personas que creen que están marginadas de la sociedad, que están siendo tachadas, que están siendo excluidas, sino darles la participación, el voto, la voz, la confianza, incluso impulsarlos para que ellos sean los que puedan hacer y promover un cambio completo en la forma de pensar de esa religiosidad que tanto daño ha hecho. Y Gramsci va más o menos en ese sentido, pero obviamente con un pensamiento de práctica, ¿no? O sea, ya basta de discursos, ya basta de moderar esta cuestión del habla, del decir, del bla bla bla, y vámonos a inyectar un poquito más de participación práctica. Bueno, muchachos, eso es solamente es apenas una pequeña parte del pensamiento gramsciano. O sea, además se dan cuenta cuánto daño hace este tipo de cosas, tratar de sintetizar los pensamientos y las acciones. Como que impedimos que el pueblo lea, ¿no? Como que impedimos que la población pueda por sí mismo llegar a una conclusión. Y eso es lo que Gramsci también detestaba mucho. Estos modismos, ¿no? Las limitaciones y los modos de pensar uniformes. Que por eso criticó tanto a los gobiernos de la época, enemigo completamente de la URSS, de Stalin, enemigo completo de Hitler, enemigo completo de Mussolini. Pues lo terminó encerrándolo en una mazmorra allá en la cárcel fascista y dándole fin a su vida. Pero bueno, eso es parte de la historia que hay que analizarlo. Muchachos, eso sería todo por el momento. Disculpen lo largo, pero pues es que es hablar de filosofía. Esto es muy complejo. Pero bueno, hasta aquí la dejamos. Un saludo, cuídense mucho. Cualquier cosa estamos pendientes. Chao, chao, muchachos. Cuídense.